Señoras y señores, aficionados a receptor.com.mx, al fútbol americano de México y de Estados Unidos, bienvenidos a una emisión más de este programa que ha tenido mucho éxito. Receptor Entrevista, hoy con un personaje de lujo, un coach que está destacando no solamente por ser entrenador de fútbol americano, sino que está destacando en los Estados Unidos. Así es, tenemos a Carlos Barocio. Coach, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Siempre es grato tener noticias de la gente de México, ya que pues ya tengo algunos años fuera del país y con todo gusto estamos aquí para lo que gusten. Por ahí podemos empezar, Carlos. ¿Cuántos años ya llevas que dejaste México y que radicas ya en Estados Unidos? Pues yo salí de México en 1988. Ese fue el último año que participé en el fútbol americano nacional como jugador. Fui parte del equipo de los Cherokees Liga Mayor, que en aquella época competía en la Conferencia Nacional de Liga Mayor. Mi último año fue 87 realmente. ¿Cómo les llamaba don Pedro Tudón de Canal 11 a esos Cherokees? El equipo espectáculo. El equipo espectáculo, porque estaba aquí Raúl Gutiérrez. ¿Quién Exacto, Raúl más? Gutiérrez, Víctor Clavel, Germán Robles, Javier Hegewich. Teníamos un muy buen equipo. Tuve la fortuna de estar rodeado de grandes compañeros, excelentes jugadores, y pues tuvimos mucho éxito durante todo el tiempo que participé en los Cherokees desde categorías infantiles. Ya. Vivías por el sur de la Ciudad de México, por eso los Cherokees. Exacto, bueno, yo me inicié en el fútbol americano con un equipo de nombre Los Jets del Centro Atlético Mexicano, que inició un entusiasta del fútbol como muchos equipos empiezan en México, el ingeniero Enrique Abarca, era compañero de trabajo de mi mamá, y sus hijos jugaban en el Club Parras, pero él tenía la inquietud de iniciar un equipo suyo, entonces formó con algunos patrocinios y dinero propio el equipo de los Jets. Nada más duró 2 años, estuvimos participando en lo que fue el año de 77 y 78, pero pues la verdad teníamos muy buen soporte, entrenábamos en el Estadio Azul y lo compartíamos en aquel tiempo con el equipo Atlético Español de fútbol soccer. Órale. Pero pues desafortunadamente pues los recursos se agotaron. Él decidió no continuar con el equipo y a través de unos compañeros de la escuela, los hermanos Flores Mesa, íbamos juntos a la escuela, ellos nos extendieron a mí y a mis hermanos la invitación para participar con los Cherokees. ¿Dónde estaban los Cherokees en esa época? En esa época nosotros llegamos en 1980 y los Cherokees se entrenaban en el Deportivo de Santana, que era Sí. el entronque o la intersección, lo que era Calzada de la Virgen con Canal de Miramontes. Sí, exacto. Estuvimos ahí por espacio de 2 o 3 años, después nos mudamos a lo que era un campo muy cerca, en un fraccionamiento ahí a unas 5 o 6 cuadras de lo que era el Deportivo Santana, y ya en el año 85, 84, fue cuando ya nos mudamos a lo que es ahora el campo de los Cherokees, que es el Deportivo Culhuacán. Perfecto. Mira, entonces te tocaron toda esa etapa y muy interesante. Cherokees era un gran equipo de infantiles, juveniles, con mucho talento de ahí del sur de la ciudad y era un equipo muy aguerrido, siempre protagonista. Así es, y digo, estábamos ahí en el Deportivo Santana, pero éramos un poco nómadas porque a veces no podíamos entrenar ahí, entrenábamos en lo que era antiguamente Río Churubusco, que había ahí unos camellones, entrenábamos ahí también, sí. Hasta que finalmente tuvimos la posibilidad de tener ese campo que pues ya tiene muchísimo tiempo ahí con los Cherokees. ¿De qué jugabas en categorías infantiles, coach? Yo jugaba siempre de corredor, en categorías infantiles también jugaba de posición defensiva, era a la defensiva, corner, pero sobre todo estaba a la ofensiva en la posición de corredor. Perfecto. ¿Y cómo te fue ahí en las infantiles a tu equipo? ¿Y quiénes sí pudieron llegar ahí a Liga Mayor o a Intermedia? Pues mira, en categorías infantiles, pues siempre teníamos un equipo muy competitivo.
yo llegué a los Cherokees en la categoría de mosqueteros del Ya. año 80. Y me Jugaban en la tocó FAIMAC contra las categoría, cobras, politos, exacto, pieles rojas, vaqueros, aguiluchitos, aguiluchitos, comanches. comanches. Ajá. Sí. Y ese primer año ganamos un subcampeonato, los aguiluchitos fueron los campeones en la FAIMAC. Al año siguiente emigramos a lo que es ahora FADEMAC. Fue el Ya. primer año que participamos en FADEMAC en categoría Ponies. Y ahí jugamos otra vez la final con ese mismo equipo de esa categoría. Llegamos a la final contra el equipo de Redskins y Sí. perdimos la final en el Estadio Azul, en donde yo me había Órale. formado mis primeros años. Perdimos la final con el equipo de Redskins, otro subcampeonato. Ya en la categoría Colts, en el año 82, mi coach había sido el coach Luis Escalante, en lo que fue Mosqueteros y Ponis. En Colts, el coach Alfonso Rodríguez, el coach Pulga, fue el que se hizo cargo de esa categoría, y ese año ganamos el campeonato venciendo a los Redskins también en el coach. Mira, pues vino la revancha. ¿Qué eran? ¿Qué? ¿15 años la categoría de máximo? ¿O Categoría Colts 16? en aquellos años era de 15 y 16 Y años. 16, ¿verdad? Sí, Ajá. sí, sí, sí. Y jugando en esos años, bueno, pues mis compañeros seguían siendo Víctor Clavel, Bernardo Órale. Nuño, y poco a poco los demás se fueron integrando a las categorías juveniles intermedias. Ahí seguiste entonces de los Cherokees, seguiste en la juvenil, Así es, la intermedia y Liga Mayor. hasta Liga Mayor, Ya de exacto, ahí estuvieron ya juntos. Qué bueno, qué bueno. exacto. Y esa transición que te tocó de ligas, yo siempre creí que los Cherokees eran fundadores de Fademac y no, 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 llegaron nosotros después. llegamos después, sí, Redskins fue uno de los fundadores, me parece, bueno, no creo que no, sí, Perros Negros de Naucalpan, y luego se separaron, Sí, pero algo así. Redskins estuvo ahí desde el principio. Nosotros llegamos, me parece que un año después. Sí, sí, es Sí. cierto. Sí, sí, es cierto. Mira, pues buena trayectoria. Y entonces ya jugaste, te tocó Liga Mayor, sí los transmitía Canal 11 con Don Pedro Tudón, Sergio Villamar, era el fútbol Ajá. espectáculo, esos Cherokees, porque sí eran muy buenazos. Estaban en la conferencia nacional cuando subiste a Mayor. Así es, nosotros, yo terminé mi elegibilidad de intermedia en el año 86. Ok. Y teníamos una muy buena camada de jugadores. De hecho, muchos equipos de la conferencia metropolitana nos estaban pretendiendo, nos fueron a visitar al campo, nos invitaban allá, estuvimos hablando con gente de Águilas Reales, Pieles Rojas, Cóndores, etcétera, pero el coach Alfonso siempre tuvo la inquietud de tener un equipo de Liga Mayor como en antaño habían tenido los antiguos Cherokees de la ANFA, Órale, sí. del INDE, y vio la oportunidad porque había un muy buen grupo de jugadores. Entonces, nuestro coach en aquel tiempo de intermedio había sido el coach Borbolla, Rubén Ajá. Borbolla, y pues con su experiencia en Liga Mayor se fueron sumando los esfuerzos y la experiencia, y pues sacamos el equipo de Liga Mayor en el año 86, compitiendo en la conferencia nacional. Qué aventados, ¿verdad? Porque finalmente, pues la infraestructura, los recursos, todo lo que se requiere para un equipo de Liga Mayor, que un club se aviente, no, hombre, pues sí fueron una hazaña, ¿va? Pues sí, fue un riesgo muy grande, pero yo creo que se vieron los frutos del trabajo, porque en nuestro Sí. primer año participando, pues pasamos a playoffs, llegamos a las semifinales, y en semifinales, en un juego bastante reñido, nos eliminaron las Panteras de la UAM. Híjole, de Colneri. Exactamente, Sí. sí. Con muchos ex Cherokees que habían jugado con Mira. nosotros, que habían Ah, sido o compañeros o coaches como Didier Héctor Brutus, mira. Manjarres, que jugaba de ala defensiva, y Sí. pues jugamos en contra en aquella época, y bueno, ellos tenían más experiencia, tenían muy Sí. buen equipo también, y nos ganaron. En el Híjole, eso fue año 86. 86. En Ajá. 87 yo no pude jugar porque en el scrimmage inicial contra Guerreros Aztecas me fracturé el tobillo y estuve Ah, fuera todo el año, pero ese año también fue un año muy bueno. Llegamos otra vez a la semifinal, y ese año
también las Panteras nos eliminaron. Híjole. Exacto. Y yo ya en el año 88 ya no jugué porque fue cuando emigré ya a Estados Unidos. Ah, ya. ¿Por qué fue que te fuiste a los Estados Unidos? ¿Fuiste a estudiar? ¿Ya traías el plan de ser coach? ¿Qué pasaba por tu mente en ese entonces? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 20 años en aquella 20 época. años, sí, no, pues entonces Y, todos y, los planes y este, proyectos por delante. y entonces, digo, lo que me motivó a venir fue después de estar separado del campo por un año por la lesión. En ese entonces el coach Alfonso se retiró, que tenía otro plan de vida y dejó de coachar a Cherokees y se fue a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí inició una empresa de importaciones. Yo tengo familia en Ciudad Juárez Ya. y incidentalmente, como estaba fuera de circulación del fútbol, fui de visita a ver a mis tíos a Juárez y pues allá me encontré al coach y empezamos a platicar. Me comentó que se había topado con otro coach mexicano que todavía está por acá, el coach Enríquez Roca, que fue también Ah, mi coach ya. en la Universidad de Nuevo México, Ok. el cual estaba en Nuevo México y en uno de los juegos él se lo encontró y pues se le ocurrió preguntar si habría posibilidades para que algunos de los jugadores que él había coachado en México tuvieran oportunidad de cuando menos hacer una prueba para ver si tenían la calidad de integrarse a un equipo de División 1 de la NCAA. Él Órale. me transmitió esa inquietud, a mí me gustó la idea y digo, yo sabía que estaba un poco limitado por mi cuestión de la lesión, pero también hubo invitaciones para Víctor Clavel, Raúl Gutiérrez, etcétera. Ah, se jalaron a varios cheroques. No, pues Exacto. es que sí, estaba buena, estaba buena. Entonces empezaron a abrir el caminito en aquella época, ¿no? Así Un es, caminito, uno de varios que se han abierto, ¿no? exacto. Y bueno, a mí me gustó mucho la idea. Yo tenía la inquietud de cuando menos probar qué Sí. se sentía jugar a ese nivel. Sinceramente, mi plan era, bueno, juego un año, porque yo no sabía cómo estaba estructurado el fútbol americano en Estados Unidos. Para mí todo lo que sabía era lo que había aprendido en México, cómo es un deporte que está basado en los clubes y las elegibilidades son diferentes, pero al llegar acá, pues ya me di cuenta de que pues, es un mundo diferente, muy, muy distinto. Entonces, yo ya había prácticamente terminado mi carrera en la UNAM de Ciencias Políticas de Administración Pública. Estaba nada más empezando a elaborar mi tesis, pero dije, bueno, la puedo suspender por un año, voy, juego el año, me regreso y pues termino y ya me dedico a lo que me tengo que dedicar. Para mi sorpresa, llego acá y pues, tenía que estudiar algo completamente diferente, si no, no podía jugar. Me registré en la escuela, me di cuenta que a final de cuentas el fútbol americano viene siendo la parte secundaria. Lo más difícil es cómo entrar en el sistema americano de educación y de fútbol, no por tu talento atlético, sino los exámenes que tienes que pasar, tienes que revalidar materias de la escuela, que si tienes que pasar el examen de inglés, que tienes que proveer toda la documentación de soporte financiero, etcétera, que es lo más difícil. Sí. Pero pues, al final, y por esas situaciones, pues muchos otros de mis compañeros que venían, al final desistieron porque pues estaba muy complicado, ¿no? Entonces ellos regresaron ¿Qué escuela era? la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, Nuevo México. Ah, ya. Ujú. ¿Qué Y equipo bueno, es de fútbol americano? el mote del equipo son los Aggies. Ah, los Aggies de Aggies. New Mexico State University. Ajá. University State University. Ah, Y, perfecto. y bueno, pues ellos se regresaron, yo continué y pues ya estando aquí, una cosa me llevó a la otra, terminé mis años de elegibilidad en colegial, en ¿Qué el año división juegan o jugaban? primera división. Ah, ¿es Eh, División uno? es división uno. Cuando yo jugué estábamos en la conferencia Big West y Ajá. nuestros rivales en la división era Fresno State, San José State, Utah State, la Universidad de Nuevo México, Ok. Long Beach State, Fullerton State.
teníamos juegos interconferencias, el juego de rivalidad era contra UTEP, Universidad de Texas en El Paso. Ya. Eh, Son los famosos de la división, uno se divide en los Power Five y el otro grupo de los Five, ¿no? Ajá, sí. Y Estábamos en el grupo de abajo. en el grupo de abajo, sí. Exacto. Después esa Pero es conferencia. división uno, ¿Qué división? Bueno, con teníamos becados. en mi tiempo con el equipo, nuestros juegos de interconferencia, tuve oportunidad de jugar contra la Universidad de Oklahoma, la Universidad de Kansas State, Ándale. Kansas, Oregon, Su eh, mecha. Tulsa. Ajá. Entonces, la conferencia desaparece y forman otra nueva conferencia que fue lo que es ahora el Mountain West, donde Ya. juega Hawaii, Boise State, North Texas, todos esos equipos. Sí. Y bueno, ahora Nuevo México es un equipo que participa como equipo independiente, Ok. igual que Notre Dame o Army, BYU. Es cerca de la frontera con Juárez? Sí, Nuevo México está a unas 50 millas al norte de El Paso. Del Paso, El Texas. Del Paso, Paso, sí. Texas. Sí. Y entonces, Y bueno, y ahí ¿de qué jugabas? era corredor ¿A y poco? más bien mi participación con el equipo era en equipos Equipos especiales. especiales. Estaba en todas las unidades de equipos especiales y era un corredor de situación. Entraba en downs específicos para Sí. bloquear, para cachar un balón, etc. Te pusiste fuerte, te metiste al gimnasio o qué? Pues sí, tenía que estar bajo la rutina de todo lo que hacemos acá para la preparación física y pues sí, subí mucho de peso, incrementé mi velocidad hasta lo humanamente posible con mi Sí. genética, pero pues tuve una carrera, yo siento, satisfactoria Sí, en fútbol claro. americano. Y ya después, terminando mi elegibilidad, hubo oportunidad de continuar estudiando, haciendo una maestría en la escuela. Tuve siempre una buena participación dentro de las aulas de clase. Tenía buenos Sí. ¿Qué promedios. estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste allá? Terminé mi carrera en sistemas computarizados administrativos Ok. y luego continué con una maestría en administración de empresas Órale, sí, ahí mismo. en la misma escuela, sí. Pero entonces sí estabas becado. Los 2 primeros años llegué sin beca. Su Estuve mecha. como lo que le dicen acá el walk-on, que es un jugador que quiere oportunidad de jugar, que es alumno regular de la escuela, pero no fuiste reclutado para jugar fútbol específicamente. Esos 2 primeros años pues fueron difíciles porque yo tenía que sufragar los gastos de estar en la escuela Órale. y también siendo estudiante Caro, ¿no? Es la internacional. universidad, son caras en Estados Sí, Unidos. y siendo estudiante internacional, pues no tenía permiso para trabajar. Híjole. Entonces, había ciertas restricciones que yo a las que me tenía que ajustar. Había muchas carencias. En los Sí. veranos regresaba a México, iba a Ensenada, donde radican mis hermanos. Y tenía un trabajo de verano allá en los hoteles porque era la época alta de turismo, ahorraba mi dinero, me preparaba, regresaba y allá en los poquitos trabajos que podía hacer en Nuevo México, pues me complementaba. En el año del 90, el staff de coacheo, ese año ya el head coach que teníamos ya me conocía, sabía lo que podía hacer y me había prometido que en el año 91, pues él me iba a dar ya en el año 90 me iba a dar una beca. Ya. Al final del año 89, pues despiden a todo el equipo, a todo el staff. Llega un nuevo Híjole, no staff me de coacheo digas. y la verdad yo ya veía muy difícil mi estancia por la cuestión económica. Tuve una conversación. El único coach que retuvo ese staff fue el coach Roca, que había sido mi coach los años anteriores. Y pues él me dijo, no, aguanta esta primavera, nada más. Demuestra lo que puedes hacer y si a final de la primavera pues no hay ninguna opción para que te den alguna ayuda económica, pues yo te entiendo perfectamente. Entonces, al que hice mi trabajo en la primavera y al final de la primavera el coach nuevo que
Jim Hess, que fue el que entró de head coach, me ofreció la beca. Entonces ya estuve becado mis últimos 3 años de elegibilidad, 90, 91 y 92. Y Mira. al terminar mi elegibilidad, se acaba la beca, pero por el buen desempeño que había tenido en el salón de clases, el que era mi asesor académico me ofreció lo que sería una ayudantía para hacer una maestría, ellos sufragando los gastos de la escuela y yo asistiendo a uno de los profesores de Ah, cátedra ya, como asistente exactamente. en el salón. Entonces, hice mi maestría pagada por la escuela y yo estudiaba y también daba clases o ayudaba en la Exacto, exacto. que Ah, así mira, fue mira. como Ah, pues un buen terminé. sistema, ¿no? Un buen sistema para que, órale, nos Sí, interesa porque tienes buen nivel académico, pero entonces eso compartes un poquitito y le entras del lado docente un rato, ¿no? A ayudar. exacto, así fue. Ajá. Y bueno, ahí termina mi estadía en Nuevo México. Al final de lo de la maestría, a través del Coaches Roca, se presenta la oportunidad de extender mi carrera deportiva, inicialmente como jugador. Yo había estado fuera de lo que era el fútbol americano un año prácticamente, pero todavía me mantenía en forma y un amigo de él estaba coachando en Europa, buscando jugadores para que fueran a jugar allá. Me invitó, yo pensé que era una idea un poco descabellada, no tenía mucha idea del fútbol europeo, pero por no decir que no, pues dije, no, pues está bien, ahí no pasa nada. Y para mi sorpresa, a la semana me está hablando por teléfono este coach, me invita, digo que sí, y al mes ya estoy en un avión yendo a Milán No me y digas. pues estuve 8 años en Europa. ¿A poco? Oye, Sí, platícame un poquitito del coach Enríquez Roca. sí. Él entonces era coach de los Cheroques y se No, fue a radicar allá, ¿o cómo estuvo? el coach Enríquez Roca es también nacido en la Ciudad de México, barrio de Ajá, Tacubaya. ajá, Él se inició jugando fútbol americano en el equipo de los Gamos. ajá. Después jugó en los Búhos de Leyes. El coach Neri Ah, fue su coach. Toda ya. la gente que estuvo después en uno de mis primos, Andrés León Regañón, que fue capitán Cóndor, Ajá. fue compañero de él también en el equipo de Leyes, pero él se vino a vivir a Estados Unidos, a California, a Ah, ya. estudiar y se graduó del San Mateo Community College. Ujú. Después terminó estudiando en Arizona State y se inició en el coacheo así. Eh, el coach ahorita lleva ya, va su año 21 o 22 como scout de los Vaqueros de Dallas. Ah, Ha estado en la ya. NFL por espacio de 20 años ya. Ok. Él fue mi coach en Nuevo México por mis 5 años de elegibilidad y después tuvo 2 años más. De ahí estuvo en la Universidad de Redlands, en California, y después de ahí ya estuvo en los Vaqueros de Dallas. Pero mientras estudiaba, él coachó en Arizona State, en Wichita State. ¿Y Diferentes. cuál es su mayor virtud del coach Roca? Es Bueno, el coach muy Roca técnico, es de mucho conocimiento. ¿Qué es? es una persona muy profesional, Ujú. mucha atención a los detalles, Exacto. una persona que se relaciona muy bien con la gente, muy humilde. Él trabaja con todas las personas muy bien y es una persona o sea, que invierte en otras gentes, que está muy Sí. al pendiente de tus necesidades. Sin su ayuda, pues yo jamás hubiera podido terminar en la escuela. Tengo una muy buena relación con él, su familia, una excelente persona. Ah, fíjate. Y entonces regresemos y entonces viene en el 92 la posibilidad de que te vayas a Europa y te vas a Milán. ¿Con qué equipo allá? Inicialmente llegué a jugar con el equipo, es un equipo que está en una ciudad pequeña al oeste de Milán, alrededor de 1 hora, se llaman los Leones de Bérgamo, la ciudad es Bérgamo, Italia. Llegué ahí a jugar, eh, llegué como jugador. La liga italiana tenía mucha controversia en cuanto al número de jugadores extranjeros por equipo. Y el equipo de Bérgamo, pues con todos los recursos económicos que tenía, pues la posibilidad de traer más jugadores extranjeros la tenía. Entonces, pues íbamos
arrasando con la liga. A media temporada hay una reunión extraordinaria y todos los equipos se quejan porque, oye, no es justo, tenemos que recortar el número de extranjeros. Todos aprueban que sí y pues yo ya salía sobrando Como porque los era, borregos, esas historias. exacto, era el nuevo jugador que acababa de llegar. Tenía Ah, unos compañeros excelentes, Steve Beck, que venía de la Universidad de Colorado, pero ellos ya tenían tiempo jugando ahí. Entonces, el gerente general del equipo me hace una propuesta. Me dice, mira, hay dos opciones. Te puedo pagar lo que te hace falta de tu contrato por el resto de la temporada y eres libre de hacer lo que gustes. Te puedes ir de viaje, te puedes regresar a México, Estados Unidos, no hay problema. Pero ya no puedes estar aquí con nosotros porque pues no, o sea, va contra las reglas. Y yo no puedo estar gastando extra en darte un departamento y estarte cubriendo tus gastos de estancia. Entonces te voy a pagar lo que era tu salario y ahí quedamos. O te voy a pagar igual, pero en vez de que te regreses a México, yo te busco otro equipo que no tenga jugadores extranjeros y que necesite. Obviamente, las condiciones del contrato, pues ya tú te arreglas con ellos, ¿verdad? Total que me pareció bien buena la idea porque ya estaba allá y le dije que aceptaba. Entonces él empezó a moverse y acabé en Palermo, Italia, con los Black Stars de Palermo, que era un equipo de la segunda división italiana, no era primera división. Los Leones era el equipo campeón italiano de primera división. Entonces los Black Stars pues estaban apenas iniciando. Me integro a ellos en la segunda mitad de la temporada y pues las cosas salen bastante bien. Pero pues había muy pocos recursos y estaba fungiendo como coach jugador y era un poco difícil. Entonces le dije al presidente del equipo, mira, estoy muy contento con ustedes, pero o soy coach o soy jugador. No puedo hacer las dos cosas a la vez porque es muy complicado. No lo estoy haciendo bien, yo creo que lo puedo hacer mejor, pero si me enfoco en una sola parte. Entonces, pues le pareció bien la idea y le dije, mira, a mí se me hace mucho más productivo si tienes coaches que le enseñen a tus jugadores a tener un jugador que haga todo solo y pues, sí, a lo mejor ganas un partido o dos, pero no estás desarrollando el talento que tienes aquí. Entonces le pareció buena la idea, entonces ya en el año de 95, esto fue 94, en 95 ya regreso a Palermo con los Black Stars únicamente como coach. ah, ya. Y ya me dediqué a coachar al equipo. Tuvimos una muy buena temporada y allá, pues ya sabes, la familia del fútbol americano se va encontrando en todos lados. Me topo con el coach Diego García Mirabete, que Sí, era el head hombre. coach del equipo rival en la misma ciudad, los Cardinals de Palermo. Jugamos Órale. en contra el derby de la ciudad. ¿Pero tú estabas como Coach, head coach o estabas como asistente? estaba como head coach de los Ah, Blacks. como head coach en los Black. Órale. Y Ajá. el coach Diego era el head coach de los Cardinals. Ok. Jugamos dos veces en la temporada y los Cardinals pues tenían un equipo mucho más desarrollado. Fueron juegos muy cerrados, Cardinals nos ganaron las dos veces. Pero pues desarrollé una muy bonita amistad con el coach Diego y pues comíamos juntos cada semana, y digo, añorando México y las anécdotas y demás. Sí, 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 sí. Y al final de la temporada es cuando al coach Diego le hacen la oferta de integrarse como head coach de los auténticos Tigres Sí, sí, en el sí. año 95 Sí. y él me invita a que participe con él como coordinador ofensivo. Y entonces así es como regreso a México con los auténticos Tigres en el año 95 y estuve ahí por espacio de 3 años. Órale. ¿Eh? Qué interesante, sí, sí es cierto, estuviste en ese staff. Ya entrevistamos en Receptor Entrevista al coach Diego García Mirabete y nos dijo que era difícil porque sí la idiosincrasia de la gente del norte es muy difícil, es muy complicada la del centro, aunque levantaron buen equipo, no buen equipo, pero pues no dieron ese estirón que esperaban los auténticos de ser campeones, pero levantaron el nivel del equipo. Sí, no, había muchas fricciones, como lo mencionó el coach Diego. Yo por eso estuve 3 años y en el año 97, pues ya tenía otras opciones.
Y aunque me encantaba Monterrey, me encantaba el programa, estaba muy a gusto con el coach Diego, pues pensé que era el tiempo para mí de buscar otras alternativas. Y en el año 98 regreso a Europa, a Ajá. Barcelona. Entonces Ok. estuve 3 años ahí con el coach Diego, todavía estuvo ahí 2 años más, Ok, sí. ¿sí? Hasta 99. Y en 99 es ya cuando él hace la transición a, no es cierto, 90, hasta 98, 99, fíjate las cosas, digo, yo voy a Barcelona en el año 98, estoy con los Dracs de Badalona 98, 99, y bueno, pues muy bien, se dan las cosas allá, eh, tuvimos muy buenas temporadas, los resultados eh, le llaman la atención a otros equipos y yo en el año 2000 vuelvo a regresar a Italia como head coach ahora de los Leones de Bérgamo, que fue el equipo que me llevó inicialmente a Europa. El que Ve. ahora era el presidente, gerente general del equipo, había sido mi compañero en los Leones como jugador. ¡Órale! Me invita a ir allá, dejo vacante el puesto de head coach en los Dracs de Badalona, en donde habíamos tenido muy buenas temporadas. Fuimos campeones nacionales 98-99 y llegamos a cuartos de final del Euro Bowl. Ya había una buena base. Pero en el año 99 el coach Diego sale de los auténticos Tigres y pues platicando con él, me comentaba que le interesaba pues volver a Europa. Le digo, coach, si le interesa, los Dracs ahí están, y pues se conecta con los Dracs y se va a Barcelona un año. Yo estaba ¡Órale! en Italia y él estaba en España. Nada Sí. más dura un año porque ese mismo año, terminando la temporada de 2000, el Tec Toluca le ofrece regresar a México como head coach y va a Sí. Tec Toluca. Órale, mira, qué interesante. ¿Cómo se van armando, como tú dices, la comunidad del fútbol americano de México Así es, se va encontrando por esas partes? Y ya de exacto. ahí él ya estuvo ya también muy buena labor que hizo ahí con los Borregos Toluca. Pero y entonces tú seguías en Europa, ¿hasta cuándo fue? Yo estuve en Europa en el año 2000, 2001 con los Leones de Bérgamo. Tuvimos muchísimo éxito. Tuve muchos jugadores mexicanos. En aquella época las ligas europeas no permitían, las tres nacionalidades que estaban limitadas a participar eran los americanos, canadienses y japoneses. Ah, ok. Pero los mexicanos no estaban reglamentados. Entonces, pues como teníamos recursos, pues me llevé un charter de jugadores ¿A mexicanos poco? a Leones de Bérgamo. Tuve, allá estuve, en Bérgamo tuve a Oscar Uribe de la UDLA, Ajá, Alejandro Suárez de la UDLA, a Carlos Cabral de los Auténticos Tigres, a Sergio ajá. Aguilar de los Pumas, a Alejandro Teja de la UDLA. Eh, en total tuve 6 o 7 Ok. y pues tuvimos mucho éxito. Ganamos la Liga Italiana, ganamos el Euro Bowl, arrasamos y fuimos invictos. Tuvimos 19 ganados, 0 perdidos. Y al Órale. año siguiente, pues obviamente ya la liga se dio cuenta de que en México sí saben jugar. Que no todo Incluyeron es soccer. a Sí, lo los único que jugadores, tenían de referencia era Hugo Sánchez y, exacto. no, pues sí Entonces dijeron, incluyeron a los jugadores mexicanos dentro de la claro, restricción. Entonces ya claro. los mexicanos también estaban reglamentados, nada más podías tener 3 Ándale. extranjeros que fueran o de México, de Canadá, de Estados Unidos o de Japón. Yo Mm, como quiera, pues seguía llevando mis jugadores mexicanos. Tuve a Eric Valerio como coreback, tuve a Omar Loyo. eh, También, bueno, en Barcelona tuve a Sergio Olvera y a Javier órale, Treviso, que jugaron para mí órale. allá. Y estuve el año 2002 todavía en Italia, 2001, perdón. Tuvimos otra temporada excelente. En Italia, pues nunca perdimos con los Leones, tuvimos 38 ganados sin perder. Sí, híjole. Eh, Me ofrecen ir a Austria, a un equipo en donde había muy buenos proyectos y la decisión de ir a Austria la tomé porque en Italia los contratos los teníamos por temporada, entonces yo tenía que llegar allá en enero, la temporada se acababa en julio y en agosto tenía que regresarme a México o Estados Unidos y pues estar parado 4 meses esperando a regresar.
Entonces, sí, si tomabas las precauciones necesarias y ahorrabas tu dinero, pues no había problema porque te alcanzaba, pero pues no podías conseguir un trabajo coachando a nadie o un trabajo normal porque pues eran 3 meses y a sabiendas de que te tenías que regresar. Sí. Entonces eso no me parecía muy adecuado, era un poco estresante. Y el equipo austriaco de los Raiders del Tirol, en Innsbruck, me ofrecían un contrato anual. Ah, ya, Entonces ya, no tenía sí. que regresar, coachaba al equipo profesional de enero a julio, pero en el otoño ellos tenían categorías infantiles y juveniles. Entonces me Ah, ya. dedicaba a coachar a los niños, tenía mis 2 meses de vacaciones en verano, regresábamos en septiembre y de septiembre a diciembre coachaba las categorías chicas. Esa liga profesional, por ejemplo, que era semiprofesional, son profesionales, ya está bien estructurada, se parece a las de México, esa liga en Austria. Yo creo que, bueno, depende del país, Sí. pero yo creo que están mucho mejor estructuradas que las ligas que están haciendo en México. Profesional, digo semiprofesional, porque no todos viven de lo que perciben A del todos les fútbol. pagan, a todos los jugadores, A la mayoría. a la mayoría. Ok. Sí, por ejemplo, en Alemania, en Austria, últimamente ya en Italia, pues todos los jugadores perciben un ingreso. Ok. Los ingresos varían dependiendo de la calidad de jugador. Algunos no alcanzan a tener la calidad para que tengan un ingreso, pero se les dan muchas ayudas en especie, Ok. con las comidas, etcétera, etcétera. Muchos ya prácticamente pues se dedican al fútbol americano, otros Ah, sí lo sí. combinan con pues trabajos normales, ¿no? Ok. Cuando yo estaba, pues era mitad y mitad, ¿no? Tenía en mi grupo de jugadores pues electricistas, plomeros, Sí. ingenieros, Sí, sí, sí. abogados, arquitectos que en el día ejercían su profesión y entrenábamos en la noche, pero era gente muy dedicada porque estaban ahí por gusto. Sí. Y lo que tú les pedías, lo hacían. No había problema en cuanto a actitud o falta de esfuerzo. Ahora ya es un poco, mucho más profesionalizado, Ah, ya. se ha desarrollado mucho más. ¿Y, Entonces, y, y dónde son sus ingresos de esas ligas? ¿Se mejoraron las entradas en los estadios, la venta sí, de souvenirs, sí, todo, ya todo? prácticamente cada equipo tiene un sitio web, Ok. venden en el sitio web pues ropa del equipo, los logotipos, todo está con derechos de venta, etcétera. Yo vi el crecimiento del fútbol europeo porque fue la etapa en la que empezaba a despegar, por ejemplo, en Italia, pues sí, teníamos un equipo muy exitoso, pero pues no había tanta afición porque la gente va a ver el soccer, el calcio italiano. Pero Sí. se empezaron a dar cuenta, jugamos en Alemania la final del Euro Bowl contra el equipo de los Blue Devils de Hamburgo, en el estadio del Hertha de Berlín. No es cierto, era el equipo de Hamburgo, no sé cómo se llaman los equipos de soccer, el equipo de Hamburgo, y pues tuvimos 20,000 gentes en el estadio. Ah, mira, sí. En Austria empezamos en un campo de la comunidad de Innsbruck, el Tivoli, que pues, tenía capacidad de 500 gentes, y poco a poquito empezamos a sobrepasar la capacidad y ahora el equipo ya juega, desplazaron al equipo de soccer y juega en el estadio Tivoli nuevo, que tiene capacidad para 25,000 gentes y que es un estadio súper moderno y ya las oficinas de los coaches están en el estadio, gratuitas Órale, ahí, etcétera. miran, tú está Entonces, avanzando. ha cambiado muchísimo. Sí. Sí, sí, sí. Ya de ahí entonces termina ya tu etapa en Europa y qué ofrecimientos ya vinieron No, para en, ti. en 2003 es mi último año en Innsbruck. Por cuestiones de familiares y etcétera, tomamos la decisión, mi esposa y yo, de regresar a México. Y regresando a México, regreso 6 meses a Ciudad Juárez, porque mi coach Alfonso Rodríguez continuaba allá y él pues, nunca se pudo separar del fútbol americano. Sus hijos ya estaban un poco más grandes y tenían el deseo de jugar, pero en Juárez pues realmente no había las opciones. Entonces dice, bueno, el coach Alfonso pensó, le he dado tanto
a tanta gente en el fútbol americano, coaché a tantas gentes y ahora cuando mis hijos quieren jugar no puedo hacer lo mismo. Entonces, pues arma un equipo de fútbol americano, él lo patrocinaba, los Leones de la preparatoria del Chamizal, lo único que hacía la preparatoria del Chamizal era prestarle el nombre y él hacía todo, ponía la utilería, tenía el campo de entrenamiento, compraba los uniformes, financiaba los viajes, todo. Y sabiendo que yo estaba de regreso y pues prácticamente quería ver cómo estaba la situación familiar, pero tenía la idea de regresarme a Europa y de hecho pues ya tenía un ofrecimiento de Alemania para regresar. Pero entonces en esos 6 meses que siempre era la transición, el coach me invita a ir a Juárez a ayudarle con su equipo y coacheo al equipo de juvenil que tenía con sus hijos y un intento de equipo de Liga Mayor en lo que aquella época era como tipo ONEFA Norte. Sí, jugábamos contra los equipos de Sonora, los Jacks del Instituto, el Tecnológico de Hermosillo, los Potros de Litson, las Águilas de la Autónoma de Sinaloa, los Vaqueros de la Salle de Hermosillo y el torneo local de juveniles de Ciudad Juárez. Estoy ahí 6 meses. Me voy a regresar a Europa en la primavera, pero la cuestión de los trámites migratorios en Alemania era un poquito más elaborada. Se les atora un poquito toda la cuestión y los alemanes culturalmente son un poquito más cuadrados y rígidos, entonces les entra el pánico porque no iba a estar a tiempo y deciden pues ya mejor suspender las negociaciones. Entonces yo me quedo, o sea, sin regresar. Y pues digo, bueno, pues estoy un año aquí en México mientras podemos volver a encaminarnos. Y empiezo a ver opciones, empiezan a saltar alternativas y pues entre unas de esas, el coach Diego que estaba en Toluca, hablamos por teléfono y me dice, coach, te espero aquí mañana, tenemos un juego de intermedia contra el Tepeyac, pero pues ya está tu boleto de avión para que vengas a visitarnos, quiero platicar contigo. Y pues bueno, pues ahí voy, lo visito el fin de semana, me presenta con el rector del campus, platicamos, me presenta con su staff, y coach, ¿ya estás? Vente para acá, y pues yo todavía ni siquiera le había avisado a mi esposa. Regreso, ya le comento, mi esposa estaba dando clases en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, porque ella es egresada del Campus Monterrey. Y pues, no, pues está bien, si quieres vas, ¿no? Entonces, pues me voy a Toluca y coaché allá en el 2004. Mira. Este año del 2004 con el coach Diego. Al final del año hay otra opción ese año 2004, uno de nuestros juegos de pretemporada fue un juego internacional que el coach Diego tenía inquietud de celebrar. Entonces me encarga a mí, oye, pues tú con los contactos que tienes, por favor, ve si hay manera de ver que juguemos contra algún equipo. Empiezo a hacer llamadas y uno que había sido mi ex coach, no era mi coach directo, el coach Jay Brown, que era coach de línea defensiva en Nuevo México, estaba de director atlético y head coach en el equipo de Texas College en Tyler, Texas. Entonces le presento la sugerencia y le pareció excelente. Entonces, en un juego de pretemporada vamos a Tyler a jugar. Tuvimos muy buen juego, ganamos muy bien. Y el coach Brown me dice, oye, pues me encanta lo que estás haciendo ofensivamente con Toluca. ¿No te interesaría venir a ser parte de mi grupo de coaches? Porque dice, yo aquí acabo de empezar este programa hace 2 años. Digo, bueno, pues yo ya estoy comprometido en Toluca, pero si la oferta sigue en pie, platicamos el año que entra y vamos a ver qué podemos hacer. Pues me habla al año siguiente, me dice que todavía estaba interesado. A mí me gustaba la idea porque yo todavía no había coachado en Estados Unidos. Yo había coachado en México, en Europa, pero no había coachado en Estados Unidos. Entonces me interesaba esa oportunidad y pues le comento a mi esposa, le dije al coach cuál era la situación en la casa y me dice, no te preocupes, aquí le damos trabajo a tu esposa en la escuela también. Entonces mi esposa entra a dar clases de español en Texas College y yo entro de coordinador ofensivo. ¿Está en la ciudad de Taylor? ¿Dónde está la ciudad de Taylor? Tyler, Texas. Está al este de Dallas. Tyler, Texas es la ciudad natal de Earl Campbell. Ya. Y
Ahí estuve, en el este de Texas es muy reconocido por todo el talento que sale de esa zona. Estuve 3 años ahí y después, bueno, pues mi esposa tiene oportunidad le ofrecen un muy buen trabajo en un high school aquí en la zona de Dallas que se llama Highland Park High School. Ah, ya. Highland Park, pues es de donde salió Matthew Stafford. Sí, Matthew Stafford. Hay muchos jugadores y es una escuela académicamente muy, muy buena. Reconocida a nivel nacional. Entonces ya le dice, no, pues no voy a desaprovechar la opción. Me quedo yo un año todavía en Tyler, pero pues era un poco difícil la situación. Entonces yo le aviso al coach Brown que al final del 2007 pues me voy a separar con o sin trabajo y voy a venir a buscar una opción en Dallas. ¡Órale! Vengo a Dallas y el coach June Jones acababa de llegar como head coach de SMU a Dallas, venía de Hawái. Y pues yo lo único que quería era pues, aprender un poquito más de fútbol. Ellos habían tenido mucho éxito. Me llamaba mucho la atención el sistema de run and shoot que manejaban ellos. Entonces me presento ahí para pues, unas clínicas y para mi sorpresa me encuentro que el coach de receptores era Jeff Reinbold, quien había sido uno de mis compañeros de trabajo en Europa, porque él estaba a cargo de el reclutamiento de jugadores nacionales para NFL Europa. Ajá. Entonces, él iba a todos mis juegos en Barcelona y en Innsbruck a escautear jugadores. De hecho, muchos de los jugadores que coaché se los acabó llevando a NFL Europa, jugadores nacionales. Ajá. Y le ayudaba con toda la cuestión de organizar los tryouts para jugadores nacionales. Le ayudé en tryouts en México, en Europa, etcétera. Entonces, pues, él fue mi entrada. Estuve ahí platicando con él. Estuve toda la semana y le dije, mira, Jeff, yo sé que vienen llegando, no sé cuál sea la situación, tú me conoces. Ando buscando una oportunidad en la zona de Dallas. Sería fantástico si me puede integrar a su staff, pero pues yo sé que el coach Jones no me conoce. Se ve que es muy buena gente, pero pues hasta ahí nada más, no sabía nada de él. Si hay algo que tú crees que pueda hacer por su programa, pues te pido de favor que ahí le platiques de mí al coach. Dice, no, sí, déjame ver qué puedo hacer. Total, le platicó y demás. El coach me entrevista, pero muy superficialmente. Y lo que selló la contratación ahí fue que el coach de equipos especiales era el coach Frank Gans. Él coachó en la NFL 30 años y era casi como el padre del coach Jones, el padre postizo del coach Jones. Entonces, el coach Gans necesitaba un asistente para equipos especiales. Y el coach Gans había trabajado con el coach Enríquez Roca en los Leones de Detroit. Entonces, yo le aviso al coach Roca y me dice, no te preocupes. Levantó el teléfono, le habla al coach Gans y le comenta sobre mí. Te encargo a mi muchacho, le dijo. Y el coach Gans ya va con el coach Jones y ya tenía 2 referencias. Híjole, no, qué bueno. Necesito a él que me ayude. Y me integro como asistente graduado con equipos especiales con el coach Gans. En la Universidad Metodista del Sur, en los Mustangs. Ajá. Y ahí estuve por espacio de 7 años. Desafortunadamente el coach Gans fallece en el 2009. Se integra otro coach, el coach McKnight, que él estaba como coach de línea ofensiva con nosotros ahí. Lo sigo asistiendo. Jeff también me pide que le ayude como asistente de receptores. Termina aquí, los asistentes graduados únicamente pueden estar por un espacio de 3 años máximo en esa capacidad y en ese momento tienes que moverte, porque si no estás estacionado, es el tiempo que te ocupa terminar una maestría. Yo estando en SMU, pues aproveché y terminé otra maestría en mediación y negociación. Termina mi estancia y pues yo le comento al coach Jones, coach, ya pues, si no tiene un puesto de tiempo completo, yo ya no puedo estar. Dice, no, es que yo estoy encantado con el trabajo que has hecho. Este año me van a dar más presupuesto, entonces voy a crear el puesto de coordinador de control de calidad y tú te vas a hacer cargo de ese puesto. Entonces, entro de control de calidad y tenía bajo mi supervisión a todos los asistentes graduados que estaban en el programa. Éramos
2, 4, 5, éramos 8 gentes y yo estaba a cargo de ese grupo. Estoy un año de control de calidad y en el 2013, nuestro coach de equipos especiales que estaba en ese momento, que era el hijo del coach Gans, venía de UCLA, él se separa del programa y el coach me dice, oye, pues yo creo que tú ya te ganaste con trabajo un puesto porque como control de calidad no puedes tener interacción con los jugadores en el campo. Todo Ya. es cuestión de escauteo, de juntas, etcétera. Aunque participaba en el campo y, pues digo, le daba las instrucciones a los asistentes graduados, ellos eran los ejecutores de lo que yo decía. Pero era pues, un poquito difícil. Entonces ya en el 2013 el coach me dice, no, ya tú te vas a hacer cargo de la coordinación completa y estuve de coordinador de equipos especiales en el 2013 y en el 2014. Híjole, División 1. ¿No? Ya digamos que eres el mexicano coach que ha llegado más alto en la historia, o quién más, el coach Ricardo Márquez también estuvo por ahí por Arizona, ¿no? Pero... Sí, yo sé que el coach Márquez estuvo en Arizona, yo no sé exactamente cuáles eran las funciones que él desempeñaba. Yo creo que el que más alto ha llegado, pues es el coach Enríquez Roca. Es Roca, ajá. Sigue siendo mexicano y digo, estar 20 años con la organización de los Vaqueros de Dallas. Exacto. Escuchar, pero para allá vas, mi coach. Carlos Barocio, ¿para allá vas o qué? Pues no sé. Pues porque ya estás División 1, coordinador de equipos especiales de un equipo de la Universidad Metodista del Sur, pues ya es un currículum ya muy alto. Pues digo, tuve fortuna de estar relacionado con gente muy capaz, coachar a jugadores que pues todavía están ahí dando de qué hablar en la NFL. ¿Cómo quiénes? Bueno, pues durante mis años en SMU tuvimos 24 jugadores en total que fueron drafteados. Entre los que todavía están por ahí es Cole Beasley, que estuvo el receptor de los Vaqueros que ahora juega en Buffalo. Sí. Emmanuel Sanders, que estuvo en los Acereros de Pittsburgh, Broncos de Denver y ahora está con San Francisco. Thomas Morstead, que fue pateador de nosotros, está ahora con los Santos de Nueva Orleans. Zach Line es el fullback de los Santos de Nueva Orleans. Kevin Beachum estuvo mucho tiempo con Pittsburgh, ahora me parece que está con los Jets de Nueva York, tackle ofensivo. Pues digo, hay cantidad de ¿Qué jugadores. posibilidad le ves a los jugadores mexicanos salidos del fútbol americano de México de estar a esos niveles de la NFL? Pues yo creo que habilidad atlética hay. Lo que yo siento que es el obstáculo más grande es que desafortunadamente en Estados Unidos, aunque ya hay noción de la calidad de juego que hay en México, los coaches pues siguen sin tener un conocimiento al detalle. Entonces, primeramente, pues como no saben, ellos y como cualquier ser humano, pues cuando hay incertidumbre, pues te vas a apoyar en lo que tú conoces. Entonces tú le dices, bueno, este jugador jugó en los Borregos del Tec de Monterrey, en los Aztecas de la UDLA, y pues aquí te van a decir, bueno, ¿y ellos quiénes son? ¿Contra quién juegan? En cambio acá, pues vas con un muchacho de, no sé, la Universidad de Mount Union, tercera división, o de la Universidad de Carroll College, NAIA, en Montana, y pues aunque son escuelas muy pequeñas, sí sé quiénes son. Aunque venga la UDLA y pues le gane al equipo de Carroll, por decir algo, o que venga Borregos y le gane a Azul Ross. ¿Sí? Entonces, no tienen un parámetro para comparar. Entonces ellos, además, la otra traba más grande es que, bueno, habla inglés el muchacho. Yo no voy a gastarme una de mis 85 becas, que son súper valiosas, en un experimento de un jugador que a lo mejor llega y me va a durar 2 días. Tiene los documentos para poder estar aquí, tiene la visa de estudiante, ya pasó el examen de inglés, ya hizo el examen de admisión, lo pasó o no. Si no le ofrezco beca, el estudiante tiene que pagar todo su estudio. Le puedo dar una opción como walk-on para ver cómo se desarrolla. Y una vez que se gane mi confianza, le doy la beca. Pero pues ese primer año de transición, pues te va a costar, no sé, $20,000.
los tienes para poder pagar. Entonces, todas esas, lo que comentaba, la parte administrativa es siempre la más difícil. Ahora ya hay muchos programas de desarrollo de la NFL y tal, Sí. le dan opción a los muchachos y es encomiable, pero a final de cuentas sigue siendo lo mismo. Tú vas a traer un jugador que a lo mejor fue el más sobresaliente, ya sea en Europa o en México, y va a competir aquí contra un jugador que era, no sé, que podría haber sido tercer equipo en LSU, pero que jugó de primer equipo en, no sé, Occidental College en California. Bueno, pues él ya sabe cómo se mueve el fútbol americano en Estados Unidos, cuáles son los requisitos, etcétera. Entonces, pues tiene un poquito de ventaja y sobre todo pues, la cuestión de que a pesar de que la gente no lo quiera admitir, pues van a dar preferencia pues, a la gente que ya conoce. Eso es la realidad. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que para poder tener una buena opción, es que el jugador tiene que venir desde high school o tiene que integrarse a una universidad, cuando menos los últimos 2 años, para que ya entre en el registro de lo que todos los scouts ven en sus sistemas de identificación de talento. Entonces, mira, no sé si es bueno o malo, pero él jugó para la Universidad de Colorado. Bueno, pues ya cuando menos tienen una referencia. Entonces ya van porque digo, no es lo mismo y yo sé que son excelentes coaches, pero no es lo mismo irle a pedir referencias a un Carlos Altamirano, Eric Fisher, Rodrigo Pérez, o a irle a pedir referencias a Lincoln Riley en Oklahoma, o al coach Herman en Texas, o al coach Orgeron de LSU. ¿Sí? Y yo estoy seguro que el coach Altamirano y el coach Fisher son tan capaces y saben igual o más fútbol que estos coaches que te menciono. Pero el escaparate en el donde están, pues no es lo mismo y es la percepción. Sí, claro. Sí, que un símil podría ser en el fútbol soccer, ¿no? Fútbol soccer mexicano, la Liga Mexicana, que viniera un jugador de El Salvador, con todo respeto, de Honduras, ¿no? Pues no tenemos mucha referencia. Oye, ¿dónde juega? No, pues en el equipo, quién sabe qué. Y un coach, un entrenador dice, ay, caray, pues nunca he oído ese equipo, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal si son buenos o no? Entonces sí, ahí es donde pues, hay todo ese obstáculo natural, ¿no? Natural, porque como dices, ellos tienen certidumbre de lo que conocen. Cuando Exacto. Tú les presentas un proyecto del que no tienen ni idea, caray, tengo que empezar a aprenderle. Está complicado. Isaac Alarcón, ¿cómo lo ves? Ahí lo tienes de vecino, los Dallas Cowboys, está en Arlington. Pues sí, de hecho, fíjate, platicando de eso, así fue el contacto, porque él participó en el programa de identificación de talento, lo seleccionan para los Vaqueros y el coach es Roca, que es de los Scouts, me habla por teléfono y me dice, oye, ¿qué sabes de este muchacho Alarcón? Digo, ¿por qué, coach? No, pues es que nos los asignaron, pero nosotros no sabemos nada. Nosotros no lo reclutamos. O sea, a nosotros nos asignaron a este muchacho y ahora pues necesitamos saber de qué se trata. Digo, mira, coach, déjame a ver. Entonces hablo por teléfono, hablo con el coach Joel Nogueda en el TEC. Oye, dame referencias, ya me dan las referencias, ya les, coach, bueno, estamos un poco más tranquilos, a ver cómo se desarrolla. Claro. Pero, sí, al menos ya les dijiste tú, mira, jugó en Borregos, que es un equipo de mucha tradición, con jugadores muy grandes, muy fuertes, hablan inglés, o sea, ya les diste un poquitito más de panorama, ¿no? Exacto, sí. Y pues siempre es ese es el obstáculo más grande, sí. ¿no? Entonces, para cualquier jugador, sea de college o de profesional, muchos también, pues digo, y yo creo que todos en algún momento tenemos esa presión de que, bueno, no quiero quedarme sin trabajo, ¿verdad? Entonces, para ellos, el reclutar es parte integral de su trabajo. Claro. Entonces, si tú tomas el riesgo de reclutar a un jugador que viene del otro lado del mundo y te sale mal la jugada por alguna situación, ese va a ser una marca en tu expediente que te va a seguir para siempre. Entonces dicen, bueno, ¿para qué me arriesgo? Aquí tengo 5,000 jugadores en high schools y colegios que yo conozco y si no me sale uno, pues no pasa nada. Agarro a otro, pero no hay problema. Sí. Son de aquí.
Pero si traigo a alguien que viene de Rusia, de Italia, de México, pues entonces es mucho más caro y pues dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Aquí levantas el teléfono y tienes a 20 jugadores en 10 minutos tocándote en la puerta de tu casa y con estos amigos, pues, espérate 2 Sí, semanas. está complicado. Es un panorama complicado, ¿no? Eso es una realidad más bien muy, muy, muy compleja. Y muchos de los que han jugado, por ejemplo, en SMU tuvimos un jugador que todavía está en la NFL, se llama Margus Hunt. Es liniero defensivo de los Potros de Indianápolis. Lo Sí. draftearon los Bengalíes de Cincinnati. Él es de Estonia. Pero él llegó a SMU como lanzador de disco y de bala y venía patrocinado por el gobierno de su país para entrenar con el entrenador de atletismo de nuestra escuela, Dave Wallman, porque es un entrenador muy reconocido. Un día caminando por SMU vemos a un gigante de casi 2 metros 10 lanzando el disco allá a kilómetros de distancia. Y dice, oye, ¿te interesaría tratar de jugar fútbol americano? Él no sabía de qué se trataba. Dijo, Órale. no, pues está bien. El primer año, pues entrenó, no sabía del fútbol, pero es súper explosivo. Bueno, terminó su elegibilidad y tiene el récord actualmente de más patadas de punto extra y gol de campo bloqueadas. Tiene 23 en la historia de la NCAA. Empieza a desarrollarse. Para su año de junior ya está jugando. El año senior ya es primer equipo y se va en la primera ronda de, no me acuerdo qué draft, con los Bengalíes de Cincinnati. Sí, son historias extraordinarias, ¿no? Son así Pero, muy, pero muy, muy insólitas. ella estaba aquí y Pero entró ya al estaba sistema. ahí. Es Exacto, lo que yo digo, exacto. no podemos venir y pedir una oportunidad. Muchos jugadores que pues yo con todo el dolor de mi corazón pues, les tengo que decir pues que está difícil porque, oye coach, acabo de terminar de jugar intermedia y quiero ver si puedo jugar college. Le digo, no, mijo, pues o sea, los reclutados para college que van a entrar este año, los reclutaron hace año y medio. Tú, para poder entrar al college, ahorita empezarías tu proceso de reclutamiento y te estarían contemplando para el 2022. Híjole. Sí. No es de que acabe de intermedia en mayo, junio y empiezo a jugar Liga Mayor en agosto. Sí. Porque acá son todos por temporada. Sí. Y lo mismo pasa con la gente de college. Sí. O sea, a ellos los empiezan a reclutar desde que están en su tercer año de licenciado. Yo he insistido en este tema. ¿Qué tan bueno es de que nuestros chavos tengan esa mentalidad de irse para allá? ¿Es bueno o mejor fortalecer lo que tenemos? Yo veo, por ejemplo, a los japoneses. Los japoneses, pues como que juegan con lo que tienen, con su nivel y mejor fortalecen sus ligas internas a esa situación en la que, híjole, pues no sé si pueda generar hasta mucha frustración, ¿no? El que sea tan complicado jugar allá. Pues digo, yo lo que puedo decir es que, digo, a nadie se le va a negar la oportunidad de pues, soñar y tratar de llegar a un nivel más alto. Digo, o sea, yo no te voy a decir que esta era mi aspiración. Cuestiones del destino, estar en el lugar oportuno, con la persona oportuna, en el momento oportuno, y una cosa llevó a la otra. Sinceramente, yo jamás, cuando estaba en la escuela, pensé que me iba a dedicar al coacheo como mi profesión. Sí. Las cosas se fueron presentando y digo, mi filosofía de vida es lo que vaya a hacer, hazlo bien, al 100% y vas a tener buenos resultados. Bueno, pues así se fue presentando y estoy muy agradecido. Qué bueno. Pero en cuanto a, bueno, voy a hacer el esfuerzo de ir a jugar y a buscar una oportunidad, sí es encomiable, pero... Es que hay algunos comentaristas aquí en México que dicen, no, pues es que son ganas y que le pongas ganas. Híjole, es que a veces eso puede ser hasta contraproducente, porque dice, oye, le estoy echando todas las ganas y nomás no quedo. Pues no, entonces que la llevemos con mucha prudencia, que es un camino muy complicado y que si se va dando, pues se va a dar. Si no, pues... Exacto, ¿no? Y todo yo creo que va en función de la planeación también. Digo, si ya tienes tú un plan o una visión de lo que quieres, bueno, pues lo pueden empezar a implementar desde temprana edad. Claro. Hay veces que
pues bueno, por más que quieras, o no tienes las aptitudes atléticas, Sí, o no tienes el tamaño, sí, o no tuviste la posibilidad de desarrollarte sí, a temprana edad. Ahora, hay opciones para todos los gustos, sí, tamaños y tipos de habilidad. No nada más es la meta única que existe, oye, yo quiero jugar en la NFL o quiero jugar claro. en NCAA. Yo no voy a descorazonar o a desanimar a nadie que tenga la inquietud Sí. de tener esa probadita de qué se siente, qué es el experimentarlo, porque por ahí es por donde yo empecé. Lo que les puedo decir es que es algo bastante difícil y como lo dices, va a haber muchos momentos de frustración, de desesperación, de depresión, Sí. que te voy a ser sincero, yo en Nuevo México después de mi primer año, yo lo que quería era ya regresarme porque las cosas estaban muy difíciles, pero no tenía un centavo en la bolsa que me permitiera regresarme. Válgame. Me tenía que quedar porque era como Hernán Cortés que llegué y quemé los barcos. No Sí. me podía regresar. Entonces, por eso fue que continué y dices, bueno, pues ahora sí que o vencer o morir porque no hay de Sí. otra. Qué bueno, qué ¿Sí? bueno. Pero, pues va a haber muchas cosas difíciles y tienen que mentalizarse a que no todo va a ser tan fácil y las cosas Sí. se van a ir presentando Que, una que, tras que otra. Isaac Alarcón, por ejemplo, pues está en el momento, ¿no? Hay este nuevo proyecto de la NFL, asigna a los equipos de manera obligatoria, ¡pum! Ya le tocó a él porque está grandotote, Sí. ¿no? Habla bien inglés y pues tiene esa oportunidad, ¿no? Se le abre un poquitito el resquicio de que pueda quedarse, ¿no? Exacto, y pues ahora depende de él aprovecharlo, ¿no? Pero mucho de lo que es la parte difícil del camino por recorrer, pues a él le tocó un poco más fácil Sí, porque pues ya había una identificación, ya lo asignan directamente, sí, ya tiene un lugar ahí, no es alguien que está yendo a pedir una oportunidad. sí, 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 Entonces, sí, bueno, ya está dentro del sistema, sí, ¿sí? exacto. Que es fabuloso y ojalá y hubiera más oportunidades para jugadores tan capaces y tan atléticos que tenemos, pero pues el cupo es limitado porque ahora están tratando de extender esto a todo el mundo. Hay un jugador que yo tuve allá en Innsbruck, Sandro Platzhummer, que por el mismo sistema ahora está asignado a los Gigantes de Nueva York. Sí, sí, Y fíjate. ojalá y le vaya bien también, pero y como él hay cantidad, ¿no? Que van Sí. llegando de otros lados. Sí, sí, exactamente. Pues, coach, pues muchísimas gracias, bien interesante. Luego, trayectorias como las tuyas quedan en muchos mitos y no es que te cuenta alguien que esto y que esto otro. No, no, pues mejor vamos a la fuente directa que nos cuente cómo estuvo todo ese periplo maravilloso que has tenido de trayectoria y que te ha llevado por todos lados y que te mantiene ya como un coach ya de muy, muy buen nivel en los Estados Unidos. Te felicito, coach. Muchas gracias y agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Espero que la gente que escuche esta entrevista, pues la información que platicamos les sea de utilidad. Sí. Yo con todo gusto estoy a sus órdenes para lo que necesiten y bueno, pues, o sea, en la mejor disposición de ayudar en la medida de las posibilidades. Sí, que ya se me olvidó, pero viniste rápido, ¿verdad? A la selección senior, ¿qué fue en el 2016, Sí, me parece? Un tuve ratito. la oportunidad, el coach Raúl Rivera tuvo la atención de invitarme a participar con él cuando él estaba al frente del equipo de Pumas. Nos conocimos a través de clínicas, ellos vinieron a SMU en un momento, a clínicas con nosotros. Ah, ya, sí, sí, sí. El coach Edgar Zapata era miembro de aquel staff en Staff. aquel entonces. Yo tengo buena amistad con el coach Zapata. Entonces vinieron, nos visitaron y de ahí empezamos a cultivar una amistad. Fui varias veces allá a Pumas, llevé a diferentes coaches, el coach Reinbold, el coach Adrian Clem, que ahora está de coach de línea ofensiva en los Aceros de Pittsburgh, el Sí. coach Al Momi. Y en todas esas visitas, pues empezamos a platicar pues un poquito más de fútbol, etcétera. A él se le presenta la oportunidad de estar a cargo de la selección y tuve la fortuna de participar Sí. junto con él en los dos mundiales, el del 2011 en Austria
coordinando a los equipos especiales, y en el del 2015 en Canton, coordinando a la ofensiva. Y estuve con él, y ahora pues, ha habido cambios en el coacheo como en todos lados. Y ¿Dónde fue ese partidazo con Estados Unidos que estuvo bien parejo y que los gringos se tuvieron que meter el acelerador porque sí estaba... Jugamos en Innsbruck, en el estadio que te comento. Donde sí. Ahí parecía que éramos locales porque toda la gente... Y yo sí vi a la selección de Estados Unidos que sí le apretó, ¿eh? Dijeron, caray, estos están bien rudos. Tuvimos muy buen juego y bueno, pues un par de errores al final de ejecución, etcétera, pues digo, los americanos no van a aprovechar. Pues era muy buen equipo. 2015 también tuvimos buena participación y ahora, bueno, hay cantidad de incertidumbre entre lo del coronavirus y los problemas que hay en la IFAF, etcétera, pues yo no sé cómo va a acabar la cuestión de los mundiales y no sé quién está a cargo. Yo siempre estoy en la mejor disposición de ayudar en lo que quieran y yo, como les digo, aquí y allá, mira, a mí me da lo mismo si estoy a cargo del programa o soy el que coloca los conos y lleva el agua. Si crees que te puedo ayudar, yo te ayudo. Qué bueno. Y yo no tengo ningún complejo ni ninguna intención de ser protagonista ni nada. Ya no platicamos ni del coach Avesano, es que el coach Tavo Miranda, a quien le mandamos un saludo, fue el que me dijo, no, pues es que el coach Barocio tiene muchísimo que platicar, pero ya nos estamos colgando, mi coach, ya no queremos darle más tiempo. Muchísimas gracias. No hay problema, cuando gusten y si hay algo más de lo que quieran platicar, estoy a sus órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias, sí, le vamos a tomar la palabra. Muchísimas gracias a Carlos Barocio, un coach mexicano que ha tenido mucho éxito, no solamente en Estados Unidos, en Europa y en donde se pare, ha tenido siempre esa fortaleza de estar formando jugadores extraordinarios y con unos conceptos maravillosos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Receptor Entrevista, Carlos Barocio, los esperamos a la próxima. Gracias, hasta luego.